Pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su puntual asistencia. Ya estamos iniciando la grabación y bueno, sean todas y todos cordialmente bienvenidos a este webinar del módulo uno del Diplomado Interinstitucional Tutoría Innovadora para un mundo en constante cambio. Un diplomado que ha sido impulsado por la red de tutorías del Consejo Regional Centro Occidente de la NUYES en coordinación operativa con la Universidad de Colima. Entonces nos da mucho gusto recibirles. Y bueno, mucho más gusto nos da también porque el día de hoy estamos iniciando el primer webinar y contamos con la valiosa participación de una destacada especialista, una colega, cuya trayectoria académica profesional ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la tutoría y del acompañamiento educativo en la educación superior. Para conocer a detalle un poco más de su experiencia y aportaciones, me voy a permitir dar lectura a su semblanza curricular. Bueno, nuestra invitada es psicóloga, investigadora y gestora académica con amplia trayectoria en evaluación educativa, investigación aplicada y mejora continua en educación superior. Actualmente se desempeña como jefa de investigación del sistema UNIVA, donde coordina procesos institucionales de evaluación académica, seguimiento de indicadores estratégicos y fortalecimiento de la calidad educativa en los distintos campus del sistema UNIVA. Ella ha liderado el diseño e implementación de modelos de evaluación docente, instrumentos de seguimiento al perfil de egreso, encuestas de empleadores y análisis de resultados para la toma de decisiones académicas alineados con los planes de desarrollo institucional y estándares nacionales. Su trabajo articula investigación, gestión académica y políticas educativas con énfasis en procesos de mejora continua, innovación institucional y uso estratégico de datos. Cuenta con amplia experiencia docente y de investigación en áreas como metodología de la investigación, análisis de información, enfoque narrativo y estudios de género. Ha participado en proyectos interinstitucionales, comités académicos y espacios de formación y divulgación científica, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de evaluación y calidad de la educación superior. Pues recibamos con un gran entusiasmo, con mucha atención a la doctora Martina Carlos Arroyo, que pues, nos acompaña el día de hoy para iniciar esta sesión de webinars y pues disfrutemos de esta ponencia. Doctora, bienvenida, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, doctor, por su amable y cálida bienvenida. Pues he de confesarles que estoy un poco nerviosa. Digo, cuando uno se enfrenta a gente que sabe y sabe mucho, siempre aparecen los nervios, pero pues es un gusto estar acá y de forma sencilla, pues intentar compartirles un poco de lo que de alguna manera hemos observado desde nuestras diferentes esferas y ámbitos de actuación profesional en el ejercicio, pues tanto académico como de investigación y de docencia y de la práctica psicoterapéutica, pues algunas ideas que confiemos que pueden ayudarnos a formar una co-construcción del acompañamiento estudiantil cada vez más humano, ¿no? Y cada vez más cálido. Y bueno, en ese sentido, pues estamos pagando hasta cierto punto una deuda que quedó pendiente en el encuentro de Anuyes, que fue el año pasado y que no tuvimos la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, hemos denominado esta ponencia o este webinar como Rompiendo Moldes, la tutoría con perspectiva de género como una estrategia para la construcción de aulas inclusivas en la educación superior. Y bueno, quiero comenzar diciendo algo que para mí es muy importante, ¿no? Creo firmemente que ninguna de las personas que estamos aquí acompaña desde la mala intención. Eso para mí es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes tutoramos lo hacemos casi siempre desde el deseo genuino de apoyar, de orientar, de sostener. Y justo por eso, porque la tutoría, perdón, es un espacio profundamente humano, pues también es un espacio profundamente significativo. Y podemos pensar que la tutoría puede ser un mero procedimiento académico o incluso un requisito institucional, ¿no? O hay personas que podemos pensar incluso que es una función
más dentro de muchas, ¿no? Pero la tutoría nunca, nunca es neutra. Cada vez que escuchamos, que preguntamos, que interpretamos o que callamos, estamos comunicando algo sobre lo que consideramos valioso, posible y esperable. Por eso hoy quiero hablar no de técnicas nuevas, porque creo que ustedes son más expertos y expertas que yo. Más bien quiero invitarlos a que pensemos desde dónde acompañamos, ¿no? Como una de las primeras reflexiones. Y comienzo con esta reflexión porque cuando nosotros hacemos la acción tutorial, pues empezamos la acción tutorial desde antes de hacerla. Antes de encontrarme con un tutorado o tutorada, yo ya estoy, ¿no? Ejerciendo la acción tutorial, porque la acción tutorial empieza desde mí, desde mi cosmovisión. Y bueno, quiero invitarlos e invitarlas a llevar a cabo una primera actividad, por favor, como para empezar a despertar. Puse ahí la liga y puse también el código. Díganme, por favor, si lo ven y si se puede acceder. ¿Sí? Sí lo vemos, doctora. Y doctor, adelante. Perfecto, entonces me voy a cambiar de pantalla. Sí pudimos acceder todos, ¿verdad? ¿Pudiera ponerlo unos segunditos más, doctora, por favor? Ok, Gracias. listo, ya todos y todas accedimos. Ya coloqué también la liga aquí en los mensajes, en el chat, por si quieren Per- entrar también desde el chat. Perfecto. Mm. Muy bien, pues aquí estamos ya viendo las respuestas que estamos obteniendo. La pregunta detonadora es, ¿qué premisas sobre el buen estudiante creo que guía mi práctica tutorial? ¿Todavía no hay respuestas? Sí. Por acá están contestando que ser autónomo y comprometido, la creatividad. Como que hay una cuestión técnica con la pregunta, doctora, Ajá, porque no vemos en el Menti, no se ve la pregunta que las usted nos envió. respuestas. Se me hace que ahí falta nada más agregar ahí A ver. sí que no presenta la información. Bueno, para que vean, esta es la dinámica que tenemos los tutores y maestros continuamente. Entonces,
estamos en nuestro claro. ambiente. Muy bien, pues bueno, no vamos a perder tiempo en esto. Al final creo que podemos compartir. Espero que la segunda actividad sí se pueda ver. Voy a compartir la otra pantalla. La reflexión que quiero invitar a hacer a partir de esto que les estoy comentando tiene que ver con que esa idea de buen estudiante está bastante relacionada con la idea de buen estudiante que tengo desde lo que yo aprendí. Es decir, la no neutralidad habla de mi historia de vida, porque mi acción y mi ejercicio tutorial representa el quién soy y cómo veo el mundo. Y bueno, como para, digamos, integrar estas ideas que yo les estoy mencionando, al preguntarnos desde dónde acompaño, necesitamos ubicar nuestras ideas de éxito. Y si yo reflexionara un poco, para mí, ¿qué es el éxito? ¿Y qué es el éxito de mis estudiantes? ¿Cómo defino yo a un buen estudiante? ¿Qué características debe tener un buen estudiante? ¿No? Y eso va a influir en mi perspectiva de mi ejercicio tutorial. Justo por eso es que es importante identificar que la tutoría no es un ejercicio neutro. Independientemente de las capacitaciones que tengamos, las premisas que traemos per se influyen en nuestro ejercicio tutorial. Y aquí quiero traer una idea central del trabajo de Laura Fruggeri y sus colaboradores. Ella es una terapeuta sistémica relacional que trabaja con enfoques postmodernos, desde el enfoque de la psicoterapia y que cuando yo estaba preparando este webinar, dije, esto es importantísimo porque me permite, como tutor o tutora, descolocarme para mirarme y luego mirar a los otros. Es decir, trasladé las propuestas del acompañamiento psicoterapéutico a un posible acompañamiento de la acción tutorial. Ella dice, ¿no? La competencia profesional del tutor, la estoy parafraseando, claro está, no comienza con la técnica de la intervención, sino comienza con la conciencia de las premisas. Las premisas, pensemos que son esas ideas que no solemos decir en voz alta, pero que organizan en cómo miramos la realidad. Y alguna de esas premisas en tutoría pudieran ser cosas como ¿qué entendemos por compromiso? ¿Cómo leemos el cansancio de los estudiantes? ¿Cómo observamos las trayectorias que consideramos normales? ¿Qué problemas creemos que sí nos corresponden y cuáles no? ¿Cómo me involucro yo en la atención de mis estudiantes? Eso nos permite ubicar que no intervenimos desde la realidad tal como es, sino que intervenimos desde las premisas con las que interpretamos la realidad que observamos. Por eso es que considero que la acción tutorial no es una acción neutra, perdón. Y cuando no somos conscientes de estas premisas, pues no solo acompañamos desde ahí, sino que las imponemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo observo algo de mi tutorado o tutorada, estoy observando desde mi lente de concepción de la realidad. Bueno, si digo algo que no entendemos, por favor, con toda la confianza. En ese sentido, estas premisas, digamos, ya posicionándonos en una perspectiva de género, son miradas heredadas y estas miradas pues vienen desde esta visión eurocentrista, heteronormada, ¿no? Que se instala, ¿no? En esta visión desde el hombre y para el hombre históricamente y que ya se ha visibilizado desde estas perspectivas de género y los feminismos y que incluso en el ámbito académico trastoca y genera violencias académicas desde la meritocracia académica, ¿no? Y que desde ahí incluso podemos nosotros reconocer que estas miradas no siempre las elegimos, sino que nos involucramos en el hacer y en el quehacer por el cumplimiento y las exigencias institucionales, que muchas de las ocasiones no son develadas porque son prácticas cotidianas, hegemónicas y normalizadas. Y cuando son normalizadas se pierden de vista.
Recuerdo cuando yo aprendí a manejar vehículo estándar, ¿no? Me bajaba contracturada porque entre que miraba el retrovisor, le metía el cambio, metía el clutch, ¿no? Y no sabía qué hacer. Conforme pasaba el tiempo, observaba que incluso ya le cambiaba al estéreo, ¿no? O me podía tomar un poco de agua manejando, porque vamos visibilizando la automaticidad de tal manera que la conciencia puede empezar a disminuir. Y en ese sentido, la mirada pues se va volviendo inconsciente y podemos nosotros transgredir nuestro ejercicio de la tutoría sin la conciencia de la transgresión. Y bueno, esta parte es sumamente importante porque estas miradas que les estoy comentando no viven solo en los libros, ¿no? Sino que viven en la forma en cómo entendemos el esfuerzo, el éxito y la responsabilidad. Y quiero ser como muy clara acá porque esto que yo menciono no es que sea como una acusación del cómo actuamos, sino más bien una externalización que nos permite justo generar una conciencia desde el quién soy, cómo soy, para entender cómo intervengo en la acción tutorial y de esa manera entonces entender los discursos que nos habitan y desde los cuales convivimos y nos relacionamos. ¿Y por qué es importante esto? Porque de alguna manera, independientemente de que estemos en los niveles educativos de educación superior, la tutoría impacta en el crecimiento integral. Estudios y la literatura especializada sobre seguimiento de egresados hablan de la importancia de la formación integral y no solo disciplinar. Independientemente del enfoque, el modelo educativo y la perspectiva de las instituciones educativas públicas y privadas, estamos formando personas. Y desde esa formación de personas necesitamos y buscamos, de hecho, un desarrollo integral, ¿no? Con individuos que sepan relacionarse en contextos sociales diversos. Y entonces, desde ahí podemos nosotros ubicar que la tutoría es una interacción significativa entre personas desde una dimensión política que busca el crecimiento personal. Y esta dimensión política es sumamente importante porque me asigna un poder y una responsabilidad en donde si yo no soy consciente de estas miradas y perspectivas de las que hacía mención un momento atrás, puedo trastocar el crecimiento personal y el desarrollo individual y académico de las personas o estudiantes a quienes estoy acompañando. En ese sentido, pues la tutoría cobra relevancia no solo como un ejercicio de cumplimiento de indicadores institucionales, que evidentemente sabemos que desde que nace la tutoría, busca incidir en la disminución de la reprobación, la deserción, ¿no? Y aumentar la eficiencia terminal. Pero si nos quedamos solo en esos indicadores, despersonalizamos los procesos y los trayectos de vida que recorren el estudiantado en la estancia y la formación profesional de cada una de las áreas que ellos eligen. Entonces, en esta dimensión política, ¿no? Del reconocimiento del poder y la responsabilidad del tutor, podemos incluso nosotros expresar frases tales como, ¿no? Yo miro a mis estudiantes con las mismas oportunidades. Miro a mis estudiantes en donde si ellos quieren, ellos pueden. Otra de las frases que podemos nosotros decir o pensar desde esta dimensión política es, no mezclemos lo personal con lo académico. La universidad no es para todos. Pues déjenme decirles que todas estas frases justamente encajan en estas miradas eurocentristas, excluyentes y carentes de una perspectiva de equidad e igualdad, ¿no? Porque cada persona llega a la universidad en condiciones y en circunstancias diferenciadas. Y si nosotros pensamos que todos tienen las mismas oportunidades, pues claro que no, porque yo pensaría, todos llegan a la universidad, pero unos llegan en coche, otros llegan en camión, ¿no?
Y quienes llegan en coche se organizan de manera diferente y quienes llegan en camión llegan de manera diferente, ¿no? Y a lo mejor un estudiante que se está durmiendo y nosotros decimos cualquier concepto que tiene que ver con una mirada nuestra, a lo mejor está apático, a lo mejor no está interesado. Y si no preguntamos acerca del contexto, resulta que el estudiante se levanta a las 4 de la mañana para llegar a las 7, mientras que el que tiene coche se levanta a las 6, ¿no? Porque en 10 minutos está en la universidad. Bueno, esta parte entonces de la tutoría desde esta mirada de género nos permite, perdón, humanizar nuestra acción tutorial. Y en ese sentido, bueno, pues acá sintetizo lo que les estaba mencionando, ¿no? Estas frases heteronormadas y normalizadas, ¿no? Nos ponen, sí, en la oportunidad de, en lugar de decir aquí todos parten igual o son iguales, ¿no? Nos implica al reconocimiento de la igualdad de oportunidades, pero se puede ignorar las desigualdades existentes, ¿no? Esta frase del que quiere puede, pues enfatiza la responsabilidad individual, pero puede culpar a quienes enfrentan obstáculos, ¿no? Y muchas cosas no dependen de la persona, sino del contexto y las circunstancias que está enfrentando, ¿no? Esta otra frase de no mezclemos lo personal promueve ciertamente la profesionalidad, pero puede desalentar la empatía y la conexión humana. En la frase de la universidad no es para todos, pues puede ser una afirmación realista o una excusa para la exclusión, incluso la discriminación. No para que me respondan, pero yo pensaría en cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál de estas frases ustedes, como estudiantes, todavía les hace ruido? Probablemente se las dijeron a ustedes o probablemente las escucharon. Pues estas frases no solo describen la realidad, sino las producen. Desde el enfoque de la narrativa y las posturas socioconstruccionistas se habla de que el discurso crea la realidad. Y si yo miro y externo estas frases, pues seguramente estoy generando una realidad vincular de mi persona con el tutorado. Y el tutorado va a responder de la manera en como yo lo miro y la realidad que estoy creando a partir de estas miradas. Espero estarme dando a entender. Y bueno, en ese sentido, ¿qué creen? Pues cuando nosotros empezamos a develar esta parte, nos damos cuenta de que la persona no es el problema es el problema. Es decir, si nosotros analizamos el problema independientemente de la persona, reconocemos a la persona con la vivencia de un problema. Cuando nosotros vemos a la persona como problema, la etiquetamos y la deshumanizamos. Pero ojo, que cuando nosotros vemos a la persona con el problema, solamente vemos la punta del iceberg, ¿no? Porque como menciona esta imagen, ¿no? Yo puedo hacer una interpretación errónea del problema, que yo como terapeuta lo llamaría el síntoma, ¿no? Y que de alguna forma eso puede tener un malentendido debido a la falta de contexto. Porque si me quedo solo con lo que veo, puedo establecer juicios de valor que interfieran en la dinámica comunicacional y vincular de mi persona con el estudiantado. Pero necesitamos empezar a mirar hacia abajo para no individualizar el rezago, ¿no? Tampoco culpar a los individuos por sus dificultades. No moralizar el cansancio, ¿no? Sino ver el cansancio como una debilidad moral. Tampoco invisibilizar la carga de los cuidados, sino ignorar tampoco las responsabilidades de cuidado no remuneradas, ¿no? Y obviamente cuando un estudiante no participa, ¿no? La lectura del silencio, tampoco hay que interpretar el silencio como falta de interés, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ubicar todo esto, entonces podemos ver que el síntoma o que la conducta que está ocasionando problemas de rendimiento académico, de ausentismo, de deserción, tiene que ver con elementos más estructurales y sistémicos que solo de la persona. Por tal, insisto, la persona o el estudiante no es el problema.
el problema es el problema y tendríamos que enfocar en atender el problema para poder acompañar a la persona. Y de esa manera, pues acompañar sin colonizar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con acompañar sin colonizar? Pues a darnos la oportunidad de comprender el problema escuchando sin invadir, es decir, prestar atención a las necesidades de la otra persona sin entrometernos en su espacio personal. Preguntar sin controlar, es decir, hacer preguntas abiertas que fomenten la reflexión y la autonomía en lugar de preguntas que dirijan a la respuesta, ¿no? Y nombrar sin etiquetar para permitirnos describir las acciones y los sentimientos de la otra persona de manera objetiva sin aplicar etiquetas o juicios. Si nosotros acompañamos sin colonizar, le permitimos a la persona darnos la respuesta del por qué o qué otros elementos están interfiriendo para que esté manifestando él esta conducta o esta problemática en el desempeño académico y evitamos la colonización porque no nos adelantamos a establecer el problema con un nombre como tal. Y en ese sentido, pues si nosotros empezamos a ubicar que la colonización discursiva, ¿sí?, nos lleva a narrativas deficitarias, pues vamos a evitar la reducción de trayectorias complejas a etiquetas simples. Porque cuando etiquetamos a la persona, la orillamos a dar respuesta a la etiqueta y no al proceso de persona como tal. Por ejemplo, cuando un estudiante llega tarde, se ausenta o baja su rendimiento, se muestra desmotivada, podemos leer el déficit desde esta persona no tiene interés. O podemos preguntarnos, ¿qué historia está quedando fuera de mi lectura académica? Este giro de pregunta cambia por completo la forma de acompañar, porque antes de preguntar, me pregunto a mí y me doy tiempo para observar más allá de lo que percibo en el estudiante. En ese sentido, pues la mirada que buscamos es una mirada sistémica, porque ¿qué creen? En esta relación tutor-estudiante, yo como tutor tengo una historia, una vida, una edad, una forma de ver, de sentir, de pensar y de interactuar en el mundo, y el estudiante igual. Y si yo no reconozco desde dónde interactúo y desde dónde interactúa mi estudiante en el contexto de la institución y los discursos hegemónicos que permean en esta relación, las emociones quedan anuladas. Y cuando la emoción se anula, se forma una barrera de interacción y los problemas, ¿no?, en lugar de resolverse, se hacen más duros o rígidos. Entonces, es importante que nuestra mirada sea sistémica y ver no solamente al estudiante, sino al grupo, a la escuela, a la familia e incluso a la sociedad. Hoy por hoy acá en Jalisco, por lo menos en Zapopan, ya nos llegó la instrucción de que a partir de hoy, algunas escuelas suspendieron actividades por tema de sarampión y otras empezamos a asistir con cubrebocas. Si yo solamente veo, por ejemplo, a un estudiante que llega sin cubrebocas y le digo qué irresponsable eres, ¿no? O a un estudiante que falta y digo, es que aprovechó el pretexto de esto para faltar, pero no me acerco y no comprendo si tiene miedo, ¿no? Si hay inseguridad, si ya tuvo una experiencia pasada con, no sé, me imagino con el COVID, yo me pongo a pensar, ¿no? Estudiantes que a lo mejor les resuenen algo. Pues claro que voy a anular toda esta experiencia sistémica del contexto y las circunstancias políticas, económicas, sociales y de salud actuales, y entonces mi intervención va a ser errada, porque en lugar de favorecer una estrategia de movilización para la solución de problemas, lo que genero es una aversión al contacto del tutorado conmigo. Entonces,
Es importante ubicar que muchos estudiantes no presentan problemáticas o no tienen dificultades por falta de capacidad, sino que posiblemente hay un desgaste, hay culpa, hay sensación de no pertenecer, hay sensación, ¿sí? de miedo, de fracaso, etcétera. Entonces, es importante reconocerlo porque la tutoría puede ser un reforzador de eso. Y en ese sentido, pues nos convertimos en un programa revictimizador o violento que atiende más procesos académicos administrativos que personas. Y entonces la invitación es a tener esta mirada, ¿no? De la ternura como postura epistemológica. ¿Eso qué significa? Pues pasar de preguntas acusatorias a preguntas de apoyo. Y para eso, tanto el estudiante como nosotros enfrentamos la sensación de pánico escénico de pasar de un lado para otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera las preguntas acusatorias son las preguntas cerradas y per se que ya buscan una respuesta, ¿no? Estamos por el sí o por el no, o el tener como el pretexto, ¿no? O la respuesta sencilla para decir, aquí está, es por esto, ¿no? Entonces, tendríamos que comenzar a replantear la pregunta cambiando el enfoque de la culpa a la dificultad, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que estás atravesando, ¿no? Para permitirnos identificar la causa raíz, es decir, explorar, por ejemplo, que está agotando la energía porque se queda dormido, ¿no? O dormida. Y posteriormente pasar a preguntas de apoyo, ¿no? Que nos permitan justo identificar cuáles son las mejores maneras de acompañarlos, porque entonces estas preguntas de apoyo van a fomentar la comprensión y el crecimiento. Y este tipo de posturas, ¿no? Que promueven la ternura epistémica y epistemológica, pues transforman preguntas para cambiar realidades. Obviamente, nuestra intervención es mucho más amorosa y respetuosa cuando preguntamos desde acá a solo de manera fría encontrar el culpable para no enfrentar o no atender la parte humana. Y pues ya casi terminamos, creo que vamos en tiempo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, subrayo un poco esta parte de, no hablo de ternura como condescendencia, ¿ok? Tampoco hablo de ternura como sobreprotección, sino más bien hablo de ternura como una postura epistemológica de ver a la persona más allá del problema. Es decir, la ternura me posibilita al conocimiento situado. Ojo, al aquí y a la hora, es que esto suena muy gestáltico, pero es importante ubicar, ¿no? Sí, el momento del estudiante y el momento del contexto del estudiante. En ese sentido, la ternura me lleva a ver, voy a decir un pleonasmo, me lleva a ver o a reconocer que no vemos todo, que el otro no es un problema a corregir. Ojo, el estudiantado no es un problema a corregir, sino una historia a comprender. Y eso nos hace actuar, incluso sentir y ver de manera totalmente diferente, ¿no? Porque a veces una sola experiencia de tutoría donde alguien se siente visto y no evaluado puede cambiar completamente su trayectoria. Y eso también es rigor académico, ¿no? Y pues para eso es importante, ¿no? Justo co-construir trayectorias académicas de acompañamiento humano para construir realidades más inclusivas, ¿no? Desde estudiantes que se perciben de manera diferente para que se sientan incluidos. Y entonces, si nosotros, me regreso un poco a la diapositiva anterior, si nosotros tenemos estas preguntas de apoyo, pues no solo acompañamos trayectorias, sino que abrimos mundos y mundos a través de posibilidades que surgen desde las respuestas de los y las tutoradas.
En ese sentido, cada silencio mío que me planteo como una capacidad de escucha puede generar un espacio de confianza o, en su defecto, una confirmación de no lugar. Es decir, no estás en el lugar adecuado, eres incapaz de estar acá. Por eso, esta perspectiva que hoy día vengo a ofrecerles como ruptura o romper moldes, pues nos lleva a reconocer que la tutoría no es lineal, sino es relacional, recursiva, sistémica, dialógica, viva, ¿no? Porque incluso en esa relacionalidad yo me permito reconocer cada vez que me encuentro con mi tutorado o tutorada la posibilidad de ver a una persona transformada, porque la etiqueta hace rígido e impide el cambio. La comprensión de la humanidad me permite ver, reconocer y validar la evolución de los estudiantes. Y bueno, en esta parte de la co-construcción de trayectorias, pues de las soluciones impuestas, ¿no? En donde ya tenemos la receta e incluso los formatos que tenemos como instrumentos de operación de los programas, ya tienen rutas predefinidas y rígidas, pero cada estudiante necesita procesos de acompañamiento distinto. En ese sentido, pues los y las invito a diseñar de forma colaborativa rutas junto con sus tutorados. ¿Para qué? Para reconocer los saberes desde los saberes previos hacia los saberes a donde vamos, ¿no? Como lo decía este Vygotsky, ¿no? En la zona de desarrollo próximo, mirar la realidad y proyectar la realidad hacia donde vamos. En ese sentido, construir junto con nuestros estudiantes o co-construir trayectorias flexibles y personalizadas. Entonces, yo de esta manera concibo a la tutoría como un puente para la inclusión, una posibilidad para cambiar realidades y, en ese sentido, la pertenencia, el desarrollo y la construcción de personas que, una vez que egresen, pues le apuestan a la creación de un mundo común cada vez más y más humano. Y bueno, ya eh, en la parte de reflexión, ¿no? Yo preguntaría, y lo dejo así a propósito, ¿qué molde quiero empezar a soltar? ¿Qué mirada o qué etiqueta preconcebida quiero comenzar a soltar como tutor? ¿Desde dónde puedo empezar a mirar? La primera actividad que yo sugeriría sería dudar de lo que veo. Y como algunos investigadores, sociólogos y epistemólogos dirían, necesitamos ver si la realidad que yo veo es real, ¿no? O cuestionarnos si la realidad es real. Preguntarme, ¿no? Si lo que estoy viendo y cómo lo estoy viendo funciona. Y si es así, pues yo creo que ya nos estamos dando permiso de acompañarnos, ¿no? Y de vivir desde justo este acto de la ternura como un acto de justicia. Y bueno, quiero proponerles, ¿no? Como para ir cerrando esto, responder una pregunta, espero que sí se vea en la aplicación. Por favor, pueden intentar entrar a esta actividad. ¿Sí les da acceso? Voy a ver si lo puedo proyectar, espero que sí me funcione. Parece que sí está funcionando. Voy a a pegar aquí también la liga en el chat para quienes deseen Ay, sí, usarlo directamente desde el chat. gracias. Y también les vamos invitando si tienen alguna pregunta, ya que hay algunas. Hoy te las vamos a tratar de sintetizar. Ujú. Aquí en el chat también esperamos sus preguntas. Sí funciona la liga del pad del doctor. Ok, perfecto. Muy bien, entonces ahí vamos a ver sus respuestas.
Veo que ya están escribiendo. Voy a compartir. Tratar de observar en lugar de evaluar. Qué bonito. Gracias, Emu. Pablo nos dice el molde de experto y académico que está por encima de los estudiantes. Wow. Alonso dice considerar al alumno como una estadística y no como un ser humano único. Qué bonito, gracias. Vero dice dejar de ver como yo veo. Gracias, Vero. Rebeca nos dice quiere soltar, etiquetar y hacer conjeturas antes de investigar y acercarme a los alumnos. Dulce por acá nos dice escuchar con total apertura, sin juicios ni prejuicios. Wow. Emma nos dice juzgar sin fundamentos. Mariela más abajo, ahí se me movió Mariela, perdón, ya no la vi, aquí está Mariela. No dar por hecho algo relacionado con los estudiantes sin indagar realmente lo que está sucediendo. Qué bonito, maestro, Antonio, yo creo que esto da cuenta, ¿no? De cómo como humanos es importante deconstruirnos. Y déjenme decirles que es de valientes romper moldes porque es más cómodo vivir a lo seguro. Y mucho de lo que hacemos justamente ya ni nos sirve a veces, ¿no? Y lo seguimos repitiendo solo por mera costumbre. Pues en lo que siguen respondiendo todos y todas, quiero decirles que romper moldes, pues es volver a mirar para volver a acompañar, ¿no? Y en ese sentido, regresando al título justo del webinar, ¿no? Cuando pensamos en moldes, casi siempre imaginamos algo externo, normas, reglas, estructuras e instituciones, pero hoy quisiera proponerles otra cosa. Los moldes más difíciles de romper no están afuera, están en nuestras miradas. Son esos moldes silenciosos que nos dicen cómo debe verse el éxito, qué trayectorias son legítimas, qué dificultades son aceptables, qué emociones caben y cuáles no en la universidad. E incluso esas mismas miradas y moldes hacia nosotros muchas veces nos castigan y nos autoexigen, ¿no? Y nos autosabotean. Porque si yo tengo una forma de mirar el éxito y la satisfacción y no lo logro, muchas veces invalidamos lo que alcanzamos y lo que somos. Entonces, la ternura va de adentro para luego compartirla de adentro para afuera. Entonces, romper moldes no significa hacerlo todo distinto mañana. Tampoco significa ser perfectos ni tener todas las respuestas. Al contrario, creo que romper moldes en tutoría empieza cuando dudamos de una certeza propia, cuando suspendemos un juicio rápido, como ya lo decían acá, cuando cambiamos una pregunta, cuando escuchamos una historia con más pausa. Desde esta mirada, profes y profas, narrativa y sistémica, que alguien la podría decir también posmoderna y de tercer orden, romper moldes no es destruir, es hacer espacio. Espacio para trayectorias no lineales, sino para ubicar espacios y cuerpos cansados, espacios para historias que no encajan en el ideal de meritocracia en el que vivimos. Y nuevamente quiero decir algo con mucha claridad. Acompañar con perspectiva de género, con ternura y con conciencia de nuestras premisas, perdón, no nos quita autoridad como tutores, sino nos da profundidad ética. Si hoy, que creo que sí, porque ya lo dejamos acá, ¿no? Como evidencia, se llevan una sola idea, me gustaría que fuera esta. La tutoría no transforma cuando corrige, transforma cuando reconoce. Y bueno, pues antes de cerrar, déjenme cambiar de pantalla. Sí. Para decirles que cuando cambiamos la mirada, el aula deja de ser un filtro y se vuelve un espacio de posibilidad. Y pues cierro con esto, maestro. Muchas gracias, doctor, perdón, Antonio, muchas gracias por la invitación.
gracias a Cristi que me comprometió en estos business y que ahorita ella ya está descansando felizmente. Entonces, pues a la orden. Sí, doctora, muchas gracias, qué amable, de verdad. Y mire, hay varios comentarios para continuar con esta parte que ya, la de interactuar. Voy a tratar de juntar algunos comentarios, preguntas. Lo primero que están, digamos, planteando, aquí hay dos preguntas que hacen. Una es que, ¿cómo organizar? Dicen aquí algunos compañeros, que cómo organizar cuando un alumno está pidiendo la asesoría con uno y luego él tiene más confianza con el tutor, o sea, cómo definir cuándo es con uno, cuándo es con un psicopedagogo, cuándo es con otra parte de la estructura del programa institucional de tutoría. Eh, Recordemos que una cosa es el tutor y otra cosa es el sistema. Como yo ahorita me gustó mucho que haya tocado el tema de sistemas, porque finalmente la tutoría no es solamente el tutor, no estamos solos, eso lo estamos viendo ahorita en el diplomado, sino también es todo un sistema. ¿Cómo orientar y cómo decidir cuándo yo me quedo con el caso, si el alumno me confía algo, si lo transfiero, si lo refiero, si apoya el psicopedagogo, psicopedagoga? Doctor. Creo que la respuesta más adecuada la tendría el estudiante, porque si queremos acompañar y mover al estudiante, tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Qué espacio le facilita más el recorrer el trayecto para solucionar el problema que se está presentando? Porque muchas veces no depende del área, ¿no? A nivel de estructura institucional. Depende incluso, lo voy a decir tal cual, de egos, que si se va con el otro, yo soy su tutor, ¿por qué se va con el otro? Si yo pienso que si se va con el otro y me acerco, que está funcionando y veo que el estudiante se mueve, pues qué padre que yo permito que el estudiante elija la solución porque entonces estoy atendiendo a la persona para resolver el problema, ¿no? Más allá de verlo como una función delimitada, creo que es una función colaborativa. Y entonces, si vamos a construir juntos estas rutas, ubicar qué es lo que más le funciona a la persona, posibilita el compromiso y abre la puerta para la solución del problema. Excelente, muchas gracias, doctora. Mira que hay otros comentarios muy interesantes, hay bastante profundidad. Por aquí algunos, Alejandra Olvera y también, otro usuario, están hablando, por ejemplo, del concepto, obviamente, de empatía, que es lo básico que estamos viendo ahorita como herramientas del tutor, pero tocan el concepto que a veces es poco común escuchar de sonoridad en el ámbito del feminismo y que tiene que ver con esta, actitud que tiene, si nos vamos al tema de los posmodernos, el estructuralismo de Minuchin, que habla de la función maternal de los sistemas, que no necesariamente es del hombre o de la mujer, es una función del sistema. ¿Qué función tendría la sonoridad? Y lo voy a relacionar con la parte también de la neurodivergencia, porque también allí, comentan un poco cómo atender tantos alumnos en un grupo, porque a veces tenemos muchos alumnos saturados, a veces, hay una gran cantidad, a veces no tanto, pero cómo, usar estos elementos para poder darle la mejor atención y poder transformar la intención del alumno, doctor. Eh, bueno, el concepto de sororidad es, pues es una propuesta que yo he escuchado en Marcela Lagarde bastante, ¿no? Probablemente otras teóricas de los feminismos también la hayan usado, pero este concepto nos abre la posibilidad de colaborar en común, ¿no? Desde el afecto la empatía horizontal, ¿no? Y que creo que esta perspectiva sistémica, cuando somos sororos, independientemente, digamos, el sexo, más que la identidad genérica, ¿no? El sexo, pues caminamos acompañándonos sin meternos el pie o la zancadilla. Esto es importante porque puede ser como uno de los ejes que obstaculice o que incluso impida la solución del conflicto del estudiante para dejar ver el conflicto entre tutores y tutoras o entre el sistema educativo como tal, ¿no? Y dentro de la neurodivergencia, yo creo que una manera de empezar a buscar alternativas justo es abriendo espacios de diálogo y de confianza con el estudiantado, porque la receta y la respuesta no la tenemos nosotros como tal.
Estas posturas posmodernas invitan al reconocimiento del desconocimiento y desde ese genuino desconocimiento yo me acerco para escuchar y conocer las realidades del alumnado, ¿no? Desde estas neurodivergencias e incluso diversidades, ¿no? No nada más neurodivergencias, sino diversidades, para empezar a construir juntos elementos que desde ellos se posibiliten para atenderlos. Saben, porque como tutores no necesitamos tener la respuesta. Ojo, esto es bien importante. La respuesta no es nuestra. Nosotros posibilitamos los espacios para que los estudiantes encuentren su respuesta. Esa es la mirada que traemos ahora. Obvio que genera incertidumbre y muchas veces miedo, porque entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Nosotros como tutores facilitamos los espacios, pero el compromiso de vida y las consecuencias de la vida son del estudiantado. Y desde esa relación cambia la intervención completamente. Dejamos de agobiarnos con el peso del estudiantado para caminar con ellos y encontrar las alternativas, ¿no? Que incluso no es lo mismo llegar y darles la receta a ellos para ver si la aceptan o no, a encontrar desde ellos la receta y generar el compromiso y el seguimiento. Nuestro papel y nuestro rol cambiaría totalmente. Muchas gracias, doctora. Sí, hay muchas felicitaciones, comentarios, reflexiones. Ahorita voy a cerrar con es una compañera que sí me hizo muy interesante, pero yo quisiera preguntarle, esto es ya a título poco de la red y, digamos en mi función como coordinador ahorita de esta región centro-occidente, y aquí hay más compañeros de toda la República, por cierto. Estamos cumpliendo 25 años del concepto de tutoría, como como lo lanzó la Núñez en el año 2000. ¿Usted cree, doctora, que ya estemos pasando así como lo pasó la psicología en sus tres etapas, y luego ahora en esta parte de la posmodernidad con algunas corrientes? ¿Cree que ya estemos entrando a una nueva etapa de la tutoría con una nueva epistemología, con nuevos enfoques? Ahorita, por ejemplo, estos abordajes desde la narrativa, desde el socioconstructivismo, desde el enfoque sistémico, y usted que tiene esa perspectiva, y creo que fue muy atinado de la maestra Cristina Dávila que nos hiciera favor de contactarla con usted, ¿cree que tengamos ya ahorita este cambio de switch para hacer un nuevo concepto de tutoría en esta época, en estos momentos que estamos viviendo de transformación? ¿Cómo ve, doctor? Sí, yo creo que ya, más bien la realidad ya nos lo está pidiendo. Necesitamos movernos del lugar, ¿no? Justo Laura Fruggeri dice que una de las funciones más importantes para lograr comprender la realidad es movernos de ángulo, ¿no? Si nos quedamos en el mismo ángulo, nos atrofiamos y queremos, dice la doctora Lourdes Pacheco, una de mis tutoras y grandes senseis que la vida me ha regalado, no podemos mirar el presente con los ojos del pasado. Entonces, yo creo que tendríamos que repensar desde qué ejes teóricos y epistémicos estamos generando la acción tutorial para darnos el permiso y la oportunidad, aunque con miedo probablemente, a soltar para volver a tomar. Obviamente hay un andamiaje, no podemos tirar a la basura todo lo que hemos hecho en 25 años, más bien tenemos que transformarlo, ¿no? Transformarlo hacia nuevas miradas, nuevos ejes y nuevas propuestas que atiendan la realidad actual, ¿no? Y sobre todo unas perspectivas más fluidas al estilo de Bauman, más fluidas porque entendemos que el ejercicio tutorial tendría que estar vivo, no un modelo estático de la acción tutorial, sino un modelo vivo que se permita refrescarse de manera permanente para atender las condiciones, circunstancias, ¿no? Y fenómenos que viven nuestros jóvenes actualmente, ¿no? Porque hace 25 años que se construyó el modelo histórica, política, social, económica, etcétera, etcétera, había otra realidad. Y hoy por hoy no hay otra realidad, hay muchas realidades alternas, ¿no? Que necesitamos ver cómo coinciden
y nos desafían para acompañar de manera diferente. Excelente, doctora, ¿no? Muy buena reflexión y ahí tienen ya diferentes motivos para establecer ejes de investigación, los que les gusta la investigación en estos campos, ahí creo que este es un material para poder generar estos cambios. Y le decía que aquí me gustó mucho una frase de Verónica Cortés, por aquí está Verónica Cortés, compañera, que dice esto, excelente. Hoy me quedo con esta frase: transformar preguntas para cambiar realidades. Muchas gracias por esa reflexión, Verónica. Fíjense qué bonito, transformar preguntas para cambiar realidades. En la pregunta que les hacemos a los alumnos cuando nos Ujú. dan, digamos, comparten su situación, creo que ahí está una herramienta muy poderosa. Y bueno, este es el primero de 7 webinars, son 7 módulos del diplomado, y pues de verdad les deseamos a todas y todos pues que tengan un excelente proceso de continuar con la parte académica. A mí no me queda más que agradecerles y voy a permitirme pues compartir el agradecimiento para la doctora Martina Carlos Arroyo, que nos acompañó el día de hoy. Voy a leer lo que se genera. La red de tutorías de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Occidente, emite el presente reconocimiento a la doctora Martina Carlos Arroyo. Ella es de la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, por esta valiosa participación como conferencista en el módulo 1 del diplomado Tutoría Innovadora para un Mundo en Constante Cambio. Con esta ponencia magistral, Rompiendo Moldes, tutoría con una perspectiva de género para una aula inclusiva. Pues doctora, muchas gracias. Esta constancia, repetimos hoy, el 6 de febrero, se le enviará de forma digital. Y bueno, a todas y todos les agradecemos su participación. Si nos pueden dejar regalar su retro aquí en la lista de asistencia. Y pues continuamos. Muchas felicidades a todos que están en el diplomado. Y bueno, estamos rompiendo también paradigmas en muchos sentidos porque el día de hoy estamos culminando el primer módulo. Bueno, estamos ya por ser el primer módulo. Continuamos con 6 más. Y bueno, una participación de una gran cantidad de compañeros, no solamente de la región centro-occidente, sino también de toda la República. Muchas gracias a todos y todos. Esta grabación va a quedar disponible para que la puedan ver, la puedan apreciar aquellos que pues, tuvieron problemas de conexión y también aquellos que no se pudieron conectar, va a estar disponible en el diplomado. Le doy también aquí la palabra a la doctora Fabiola Rojas, que nos va también a compartir algunos elementos más. Doctora Fabiola Rojas, de Colima. Hola, buenas tardes. Agradecerles a todos de toda su presencia y como bien comentan en el chat, sí va a estar disponible la grabación de esta gran conferencia que nos acaba de compartir la doctora Martina, donde nos hace un cambio precisamente en la mirada de la tutoría y van a estar también disponibles las siguientes webinars también en la plataforma Edu y se lo estaremos informando a través de la propia plataforma. Así que agradecerles mucho su presencia. Sí, muy bien, muchas gracias, doctora Fabiola Rojas. Se escuchaba un poco tenue, pero alcanzamos a escuchar completamente el mensaje. Y bueno, pues sin más, por el momento les agradecemos. Un aplauso, por favor, y ahorita vamos a sacar aquí una fotografía. eh, Ahí se pueden poner su fotografía en general. Hay algunas preguntas, miren, por cuestiones de tiempo, si son tan amables de colocarnos en el chat las preguntas, las vamos a registrar. Y también estaremos descargando en el diplomado las preguntas que puedan tener. El material también se deja, por supuesto, si la doctora nos autoriza, para que lo tengan a su consideración con todo gusto. Muchas gracias, doctora, y a todos un abrazo. Ya sacamos aquí las fotos, vamos a ver, son varios. A ver, coloquen por favor su cámara y mis compañeras también de la red que aquí nos están apoyando como también como parte de la logística de este evento que siempre implica toda una cuestión de gestión, de administración y de seguimiento. A todas ellas y todos ellos, muchas gracias. Creo que ya tenemos las fotografías. Vamos a ver. Listo, ya está, faltaba nada más esta última. Pues nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias al equipo Gracias, hasta técnico luego. de FADE Colima. Gracias, doctora. A todos un aplauso.